Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar el Kia Soul de primera generación y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Entonces, incluso en los primeros Souls lanzados, no será fácil encontrar focos de corrosión. Los lugares más vulnerables a la peste roja son la parte inferior de las puertas traseras, el borde delantero del techo y los pilares del parabrisas. Hay casos en los que los concesionarios incluso volvieron a pintar las puertas traseras del Soul bajo garantía, pero estos son raros. En algunos ejemplos, se pueden encontrar manchas de óxido en el borde interior del capó, pero en este caso el problema no está muy extendido. Más bien, los propietarios del Soul deberían prestar atención a las astillas profundas del capó. Si no se tratan a tiempo, poco a poco se irán cubriendo de una característica capa roja. Las astillas en la carrocería del Kia Soul suelen aparecer con bastante rapidez. Con el paso de los años, aparecen pequeños daños en la pintura no solo en el capó, sino también en los pasos de rueda, los umbrales y las puertas. No se puede hacer nada al respecto, ya que la pintura del Soul no solo es demasiado fina, una media de 100 a 140 micrones, sino también demasiado blanda. Los propietarios más cuidadosos inmediatamente después de la compra cubrieron las áreas más dañadas con una película transparente o hicieron cerámica, pero tales copias del Soul no se encuentran a menudo en el mercado secundario. Pero los ejemplares que resultaron accidentados en pequeños accidentes urbanos son mucho más numerosos. Es posible que en este caso, durante el accidente, la estanqueidad de las soldaduras en el maletero y en los arcos traseros se haya visto ligeramente comprometida. Naturalmente, es casi imposible identificar defectos de este tipo al comprar una copia usada, pero en el futuro aparecerá corrosión en estos lugares. Sin embargo, la primera generación del Soul ya es bastante antigua, por lo que un tratamiento anticorrosión adicional no perjudicará ni siquiera a aquellos coches que todavía tienen un aspecto perfecto. Esto es especialmente cierto para aquellas almas que se utilizaron en las grandes ciudades, donde las carreteras se limpian con reactivos. En estos ejemplares ya se puede detectar óxido tanto en los elementos de suspensión, lo que en teoría puede dificultar su desmontaje, como en los bordes de las piezas de chapa del fondo. El plástico utilizado para fabricar los parachoques del Soul es muy fino. En invierno también se vuelve frágil, por lo que se agrieta al primer aparcamiento fallido. Un ligero golpe será suficiente para romper los soportes de las ópticas delanteras. Otro matiz importante, el compartimento del motor del Kia Soul está bastante apretado. Como resultado, un impacto frontal aparentemente insignificante puede provocar daños en muchos elementos y, como resultado, reparaciones costosas. Las manijas de las puertas de los automóviles fabricados en 2009 a 2010 resultaron ser un gran éxito. No solo perdieron rápidamente su atractivo aspecto, sino que también tendieron a atascarse en recorridos muy cortos. Después del rediseño, los mangos fallidos fueron reemplazados por otros nuevos, pero sus cables también son propensos a congelarse cuando aparecen heladas severas. El revestimiento cromado de algunas piezas decorativas de la carrocería y el revestimiento de película de los marcos de las puertas resultaron poco duraderos. Esto se aplica plenamente a las juntas de las puertas, que comenzaron a dejar entrar polvo al interior después de solo 3 o 4 años de funcionamiento. También hay muchas quejas sobre el parabrisas original. Se desgasta rápidamente y, en caso de una fuerte diferencia de temperatura, se agrieta. A la hora de sustituir un parabrisas, no tiene sentido buscar el original. El vidrio no original de fabricantes chinos es más barato y, en la mayoría de los casos, dura incluso más. Otro punto débil del Kia Soul son los retrovisores laterales. Temen incluso los golpes más leves. Además, en caso de impacto, a menudo se rompen tanto la propia carcasa del espejo como su bisagra. También puede esperar problemas con el lavaparabrisas trasero. Con el paso de los años, la manguera que va a la boquilla se agrieta en la curva, después de lo cual el líquido lavaparabrisas comienza a filtrarse hacia la tapa del maletero. A primera vista, existen muchos problemas.
pero los consumibles corporales del Soul son económicos e incluso usted mismo puede encargarse de reemplazarlos con un conjunto mínimo de herramientas. Al final, mantener la apariencia del alma pase lo que pase no resulta tan difícil. Lo principal es un poco de ganas. El interior del Kia Soul de primera generación parece interesante incluso ahora. Pero no se puede contar con la alta calidad de todos los materiales de acabado, sin excepción. En primer lugar, el kilometraje real de un automóvil lo revela el volante, que se desgasta notablemente después de un recorrido de 50 a 60.000 kilómetros. El plástico pintado en el interior dura más, pero hacia los 100 a 120.000 kilómetros también se cubre de pequeños arañazos. En este contexto, los asientos de tela del Soul parecen un modelo de dureza. Si el peso del conductor no supera los 80 a 90 kilogramos, entonces pueden verse geniales incluso con un kilometraje de 150.000 kilómetros. Los fallos en los mecanismos de ajuste de los asientos no son nada típicos del Kia Soul. En cuanto a los chirridos que hace el interior del Soul, en este caso todo dependerá únicamente de los anteriores propietarios. El hecho es que el aislamiento acústico del Soul deja mucho que desear, razón por la cual muchos propietarios intentan agregar ruido adicional con sus propias manos. Para ello, primero se desmonta el interior y luego se monta. Algunos artesanos ensamblan el interior según los estándares de fábrica, colocando meticulosamente todos los clips y pistones en su lugar, mientras que otros lo hacen con prisa, sin molestarse en reemplazar el pestillo roto. Naturalmente, en este último caso, el plástico interior del Soul pronto empieza a crujir en todos los sentidos. No hay quejas serias sobre el sistema eléctrico del Kia Soul. Es sencillo, lo que repercute positivamente en su fiabilidad. Los únicos puntos débiles son las unidades de control mediante pulsadores. En los elementos más concurridos, los interruptores de la columna de dirección y los elevalunas, las protuberancias de plástico que cierran los contactos cuando se presiona una tecla se desgastan gradualmente. En cuanto al cableado, es fiable. Los cables contenidos en una corrugación protectora rara vez se rompen. Con el paso de los años, lo único que empieza a fallar es el aislamiento de esos cables que se encuentran bajo el capó. Digan lo que digan, ella está expuesta a altas temperaturas todos los días. El caracol del volante se considera un punto relativamente débil. Hacia un kilometraje de 100 a 150.000 kilómetros, vale la pena prestar más atención al ventilador eléctrico del sistema de refrigeración. Como regla general, en este momento sus cojinetes se desgastan notablemente y comienzan a hacer ruido. Además, después de 150.000 kilómetros, es posible que sea necesario reemplazar la unidad del sistema de frenos antibloqueo. En cuanto a las quejas sobre la baja duración de la batería, este problema lo expresan principalmente los propietarios del Soul con motor diésel. Además, al estudiar el tema en detalle, resulta que la culpa no es la batería, sino un motor de arranque débil. En el Soul con motores de gasolina no existen tales problemas. Los problemas habituales del Kia Soul, independientemente del tamaño y tipo de motor, incluyen una intervención no cualificada en el sistema eléctrico. En general, en este caso se repite la situación de la mejora independiente del aislamiento acústico. Algunos electricistas instalan sistemas adicionales como se esperaba, mientras que otros no lo hacen de forma muy profesional, tras lo cual surgen problemas adicionales. La mayoría de las veces en nuestro mercado secundario encontramos un Soul con una unidad de potencia de 1.6 litros con una capacidad de 126 caballos de fuerza, que se instaló antes y después de la actualización. En cuanto al motor de 2 litros, dependiendo del año de fabricación de un ejemplar concreto, podemos hablar de unidades de potencia de diferentes series. Un problema común con todos los motores Kia Soul son los radiadores débiles del sistema de refrigeración. Son extremadamente sensibles a los productos químicos de la carretera y a las vibraciones constantes. Además, los radiadores Soul requieren cambios periódicos de anticongelante, algo que muchos propietarios de un hatchback coreano olvidan. Otros puntos débiles incluyen soportes de motor y catalizadores de corta duración,
así como un sistema de escape que se oxida literalmente después de 5 a 6 años de funcionamiento. Naturalmente, la mayoría de los problemas se pueden esperar del catalizador. Incluso sin estar muy desgastado, comienza a desmoronarse poco a poco, tras lo cual partículas sólidas de polvo caen directamente en el grupo de pistones. En algunas copias esto ocurre ya a una distancia de 50 a 60.000 kilómetros, aunque en la mayoría de los casos los fenómenos indeseables comienzan a aparecer más cerca de la marca de 130 a 150.000 kilómetros. La unidad de potencia de 1,6 litros, perteneciente a la serie G4FC, es muy conocida en modelos como el Kia Rio y el Hyundai Solaris. El motor ha demostrado su eficacia, pero no hay que olvidar los problemas que puede provocar un catalizador desmoronado. Otro mal funcionamiento típico es el rápido desgaste de la bomba de combustible, lo que provoca fallas en el sistema de energía. En cuanto a la vida útil de la transmisión por cadena del mecanismo de distribución de gas, en promedio deberá revisarse cada 150 a 200.000 kilómetros. Se conocen casos en los que la cadena de distribución se estiró después de un recorrido de solo 100 a 120.000 kilómetros, pero son bastante raros. Los primeros motores de 1,6 litros no estaban equipados con el tensor de cadena más exitoso, pero ahora este problema ya no es relevante. Mucho más urgente es el problema del desgaste de los cilindros, al que están dedicadas decenas de páginas en foros especializados. Las razones de la formación de raspaduras se conocen desde hace mucho tiempo: un catalizador aprobado, el uso de combustible de baja calidad y una conducción demasiado activa con el motor frío. A la marca de 250 a 300.000 kilómetros, el motor de 1,6 litros comienza a mostrar un mayor apetito por el petróleo. Además, en Souls con un kilometraje muy elevado, los retenes y juntas de aceite empiezan a tener fugas. Los problemas relacionados con la edad también incluyen la violación de la holgura de las válvulas y el ralentí flotante. Afortunadamente, estos problemas se pueden solucionar de forma sencilla y bastante económica. Antes de la actualización de 2011, el Kia Soul estaba equipado con un motor de 2 litros de la familia G4 GC. Según los estándares modernos, este motor puede presumir de una fiabilidad casi fenomenal. Además, los problemas con el catalizador que se desmoronaba lo afectaron en mucha menor medida. Además de la tradicional transmisión por correa de distribución, el motor de 2 litros utiliza una cadena entre ejes. Este último puede durar entre 250 y 350.000 kilómetros. El hecho de que es necesario reemplazar la cadena entre ejes se indicará mediante un sonido fuerte que se produce cuando el motor está en marcha. El motor de 2 litros tiene pocos problemas típicos. Al llegar a los 200.000 kilómetros, la mayoría de los propietarios se enfrentan a fugas de aceite y holguras de válvulas desalineadas. Sin embargo, en cualquier caso, conviene comprobar esto último con bastante regularidad. Otro problema típico es la delaminación de la polea del cigüeñal. Después del rediseño, el motor de 2 litros de la serie G4 GC fue reemplazado por una unidad del mismo volumen de la familia Z2. El nuevo motor resultó ser más potente y económico que el anterior, pero no se habló de su antigua fiabilidad y sencillez. Además, algunos propietarios encontraron un mayor consumo de aceite y golpes en el tercer y cuarto cilindro ya después de un kilometraje de 30 a 40.000 kilómetros. Un examen más detenido de la unidad de potencia con un endoscopio mostró que ya se habían formado pequeñas marcas en ella. Por supuesto, bajo ciertas condiciones, incluso con estos defectos era posible conducir hasta 200 a 250.000 kilómetros. Pero en la mayoría de los casos los desgastes se hicieron más grandes y el motor requirió reparaciones importantes antes. Los propietarios del Soul, que tienen que conducir sus coches en condiciones poco cuidadosas, a menudo tuvieron que desembolsar dinero para reparaciones importantes después de un kilometraje de 90 a 120.000 kilómetros. En este caso, ni siquiera tienes que pensar en comprar un motor por contrato. Debido a la gran demanda, no son baratos y es poco probable que el vendedor permita una evaluación completa de su estado.
Si nos olvidamos por un momento del grupo de pistones francamente fallido, resulta que, por lo demás, el motor de 2 litros de la familia Z2 es bastante bueno. La cadena de distribución puede soportar de 150 a 200.000 kilómetros y su costo, según los estándares modernos, parece bastante asequible. En cuanto al consumo de petróleo, aumenta con el desgaste general de la unidad de potencia. Por lo general, esto sucede más cerca de la marca de 250 a 300.000 kilómetros. Es interesante que algunos propietarios del Soul de 2 litros, a pesar de todos los puntos débiles del motor, lograron conducir entre 400 y 500.000 kilómetros antes de las primeras reparaciones serias. Lograr ese resultado no es tan difícil como podría parecer. Basta controlar de cerca la limpieza de los radiadores del sistema de refrigeración, instalar el llamado termostato frío, que abrirá un gran círculo a una temperatura más baja, y utilizar únicamente combustibles y lubricantes de alta calidad. Es incluso mejor si el propietario del Soul de 2 litros rechaza una conducción agresiva. Por otro lado, si no conduce activamente, no tiene sentido comprar una copia con el motor más potente. Kia Soul, aunque intenta parecer un crossover, en realidad es un hatchback normal y corriente. Por lo tanto, los compradores definitivamente no deberían contar con la tracción total enchufable. La tracción es exclusivamente delantera. El motor más joven de 1.6 litros está emparejado con una transmisión manual de 5 velocidades y la unidad de 2.0 litros está emparejada con una transmisión manual de 6 velocidades. También está disponible una transmisión automática para cada motor, para una unidad de 1.6 litros, 4 velocidades, para un motor de 2 litros, automática de 6 velocidades. Las transmisiones y juntas homocinéticas del Soul pueden soportar entre 200 y 250.000 kilómetros. El recurso no es sobresaliente, pero según los estándares modernos no está mal. En los Soul más antiguos, se puede formar corrosión en las estrías de los ejes de transmisión, lo que puede provocar que las estrías giren. Afortunadamente, hoy no es necesario hablar del carácter generalizado de este problema. Además, al examinar los bajos del coche, no es difícil notar manchas de óxido en su zona, lo que ayudará a cortar de raíz un problema potencialmente muy grave. La transmisión manual de 5 velocidades del Kia Soul no está diseñada para cargas pesadas, por lo que es mejor evitar un aumento prolongado de carga sobre ella. Por supuesto, esta caja está parcialmente unificada con una transmisión manual de 6 velocidades, pero sus ejes aún son estructuralmente más débiles. Y los cojinetes de una transmisión manual de 5 velocidades tienen que funcionar en peores condiciones. Sin embargo, no se debe esperar un margen de seguridad excepcional de una caja de cambios de 6 velocidades. Hay casos en los que, durante resbalones prolongados en invierno, el problema terminó en un eje de piñón diferencial soldado. En condiciones normales de funcionamiento, la caja recorre de manera confiable entre 200 y 250.000 kilómetros, después de lo cual los propietarios comienzan a notar un deterioro en la selectividad al cambiar de marcha y la aparición de ruido durante el funcionamiento. El intervalo de cambio de aceite en ambas transmisiones manuales del Kia Soul es cada 60.000 kilómetros. La transmisión automática de 4 velocidades del Soul no te sorprenderá por su velocidad de cambio, pero compensa completamente sus pocas debilidades con una confiabilidad muy alta. Hace frente fácilmente a la potencia no tan alta de un motor de 1,6 litros, gracias al cual puede durar al menos 200.000 kilómetros sin quejas. Lo principal es no olvidarse del servicio de aceite cada 60.000 kilómetros. La experiencia en la operación de un Hyundai Solaris con la misma transmisión automática en servicios de taxi ha demostrado que con un mantenimiento oportuno, una transmisión automática de 4 velocidades puede durar hasta 500.000 kilómetros. Por supuesto, la vida útil inicialmente muy alta de una transmisión automática no es en absoluto garantía de que la caja del Soul seleccionado dure la misma cantidad de tiempo. La vida útil de la transmisión automática se reduce notablemente por la suciedad de los radiadores del sistema de refrigeración de la transmisión y el estilo de conducción agresivo de algunos propietarios.
En este último caso, los retenes y retenes, los forros de bloqueo del convertidor de par y los ejes de los piñones planetarios tienen que trabajar bajo una carga mayor. Si la transmisión de 4 velocidades comienza a cambiar de marcha con golpes, entonces no están lejos las reparaciones serias. Con mucha menos frecuencia, este comportamiento es consecuencia del fallo de uno o más sensores. Después del Kia Soul, los Hyundai Solaris y Kia Rio actualizados de primera generación recibieron una transmisión automática de 6 velocidades de la serie A6 GF1. Pero si los coreanos instalaron una versión modificada de la caja en Solaris y Rio, entonces Soul tuvo que contentarse con su versión anterior, que se caracterizaba por enfermedades infantiles. Al principio, los mecánicos tuvieron que lidiar con tornillos de buje flojos. Naturalmente, la empresa coreana eliminó rápidamente el defecto evidente, tras lo cual fue rápidamente olvidado. Sin embargo, incluso ahora existe el riesgo de que algunos Soul con reparaciones menores nunca lleguen a los distribuidores oficiales para eliminar este defecto. Los paquetes de embrague débiles también pueden clasificarse como enfermedades infantiles. Después del rediseño del Soul, la transmisión automática de 6 velocidades se volvió notablemente más duradera y confiable, pero debido a la configuración específica de la caja, su parte mecánica y su convertidor de par a menudo se sobrecargan. Como resultado, debido al aumento de cargas, la caja se contamina rápidamente con productos de desgaste. Solo hay una salida: reducir el intervalo estándar de cambio de aceite de la transmisión de 45 a 60.000 kilómetros. En este caso, siempre que conduzca tranquilamente y calentándose en invierno, la transmisión automática de 6 velocidades puede durar hasta 300.000 kilómetros. La suspensión del Soul tiene que trabajar al límite de sus capacidades, por lo que su vida dependerá principalmente de la calidad de las carreteras. Para que los consumibles duren el mayor tiempo posible, es mejor evitar cebadores rotos y cargar el automóvil por completo. Las partes menos útiles de la suspensión delantera del Soul son los casquillos y las barras estabilizadoras. Los soportes de los pilares pueden soportar menos de 100.000 kilómetros. Los amortiguadores Soul comienzan a desgastarse después de un recorrido de 50 a 60.000 kilómetros, pero teniendo en cuenta el deterioro de su eficiencia, pueden durar unos 100.000 kilómetros antes de quedar inutilizables. Otra cosa es que con los amortiguadores cansados no se puede contar ni con un manejo decente ni con la intensidad energética inicial de la suspensión. Afortunadamente, en cualquier caso, esto no llega al punto de comportamiento francamente peligroso en carreteras en mal estado, por lo que Solaris y Rio se han hecho famosos. La dirección del Soul no impresiona con su respuesta precisa, pero lo compensa con su alta confiabilidad. La cremallera de dirección del Soul rara vez golpea. Si controla periódicamente el estado de las anteras y no permite que la humedad llegue al mecanismo, la rejilla nunca le recordará a sí misma. A los 200.000 kilómetros, puede aparecer un ligero juego en la dirección, pero los propietarios de Souls usados, por regla general, están dispuestos a aguantar. En los automóviles de los primeros lotes se observó un funcionamiento incorrecto de los sensores, lo que provocó que se apagara la dirección asistida eléctrica, pero los ingenieros de Kia resolvieron este problema rápidamente. Los problemas con el sistema de frenos del Soul son puramente seniles. Con el paso de los años, las líneas de los frenos traseros comienzan a corroerse. Es casi imposible corregir la situación, ya que las carreteras no están protegidas de ningún modo y llevan años expuestas a influencias externas. En los Soul más antiguos, el sistema antibloqueo de frenos puede funcionar mal, pero aún no hay información sobre la naturaleza generalizada de este problema. El resto es el mantenimiento habitual del sistema de frenos. Es económico, ya que el Soul ofrece una gran cantidad de discos y pastillas de freno asequibles y de buena calidad. El Kia Soul de primera generación es bueno para todos, si no fuera por sus sistemas de propulsión. Un catalizador polvoriento puede acabar con un motor de 1.6 litros inicialmente bastante exitoso y el motor de 2 litros, que se instaló después de la actualización, inicialmente resultó no ser del todo exitoso desde el punto de vista estructural.
Sin embargo, no hay necesidad de exagerar. Basta con revisar cuidadosamente cada ejemplar que te guste con un endoscopio hasta encontrar el alma cuya unidad de potencia se encuentra en casi perfectas condiciones. Ejemplos de este tipo no son pocos, ya que los propietarios habían oído hablar mucho de posibles problemas y al principio intentaron hacer funcionar sus coches según el principio de no hacer daño. Es diferente si se trata de un Soul que fue reparado apresuradamente para la venta. Es mejor rechazar una copia así, incluso a pesar del atractivo precio. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil, su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.